Bien. Entonces, el negro oscuro también. él simplemente pasó a ser neutral. Él pasó a ser la parte negativa y tomó todos estos nombres y a todos sus hijos. Y todos ellos fueron los 7 dioses de la oscuridad. En cierto momento él vio lo que estaba ocurriendo allá y dijo, oye, esto no está bien, yo paso de este tema. Así que cogió, abandonó y se fue para acá. Se montó su reino. Él tomó el nombre de su hermano y el lavado Samael Sacra y se volvió el ser de la oscuridad que gobierna las regiones del caos y el abismo a partir de allí. Entonces olvidémonos que él se llamaba así. Por lo tanto, hoy también. Sí, a partir de ahora, independientemente de quién él fuera al principio, él pasó a estar en un reino aquí, mientras él y el lavado Samael Sacra y Nebro personificó la oscuridad junto con sus otras autoridades y empezaban a regir todo esto. Entonces dijeron, dice este hombre, yo soy Dios y por encima de mí no hay nadie. Entonces la sabiduría se enojó y le dijo, mentiroso, no sabes lo que estás hablando, tú no eres Dios, hay un reino que ya existe antes de ti. Y van a venir los seres de aquí, van a aparecer en tu reino y te van a quitar el poder. ¿Bien? Entonces él dijo, bueno, si existe algún ser así que se me aparezca, se manifieste, si es verdad. No. Pero en lo que él razona eso, uno de estos dice, yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo estos tampoco. Empezó la gente a rebelarse contra él mismo y este coge y se va para acá. Dice, yo tampoco estoy de acuerdo. Lo abandona. Y ella le dice, toma un montón de poder y ponte en contra de ellos. Entonces tú vas a ser la parte positiva de toda esta región del caos, vas a ser el regente de ellos. Aunque sean 7 y él solamente es uno, va a recibir poder de aquí arriba. Él es conocido como Adonai Sabaoth. O sea, Adonai. A quien otros llaman Jehová. O sea, que es uno de los que estaba metido ahí, pero se salió. Sí. Así como su tío, por decirlo de alguna manera, o quien se había ido antes, fue puesto en uno de los lugares allá. Que fue el cuando que se arrepintió, él también se arrepintió. ¿Se acuerdan que decía que este es el reino del arrepentimiento? También se arrepintió. O sea que los dioses empezaron a arrepentirse, y menos él. De verdad que hizo tantas señales al pueblo de Israel. Sí. Entonces él empezó con su plan de redención. Y lo pusieron a él y a él como regentes de toda esta región. Le dieron poder y fuerza para que contrarrestara la oscuridad. Por eso dice, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. La luz fue buena. ¿Sí? Entonces, hasta ahí viene. Y dice, y fue la luz. Cuando él dice, si hay alguien más poderoso que se me aparezca. Pues ella le dice, Pumba. Que no es así. No le digo Pumba. Entonces, observemos esto y veamos qué ocurría en el mundo de los fenómenos. ¿Qué ocurría en el mundo de los fenómenos? Vemos la masa oscura, ¿sí? Y todas las fuerzas de oscuridad alrededor. Pero esto es tan grande que es como si sumásemos todos los planetas y todos los sistemas del sistema solar. Estás haciendo un resumen, ¿no? Sí. Un poco, porque Sí. está muy bien explicado. Sumemos todos los planetas y todos los satélites y hagamos una única masa. Eso era el mundo, donde estaban esos 7 dioses. Y miraron hacia arriba y dijeron, uff, aquí podemos montarnos un imperio, organizar nuestros reinos y demás. Entonces la sabiduría dijo no, porque recibió la autoridad para hacerlo, de modo que lanzaron una luz desde arriba. Nosotros llamamos sol, y lo enviaron con otras estrellas. ¿Pero de qué estás hablando entonces ahí? La aparición del sol. ¿Como sol? Sí. Lo mandaron desde los reinos de arriba. El sol no procede de este sistema solar, el sol procede de los reinos de arriba. Y enviaron la luz para ayudar a Adonai. Cuando se acercó con sus cuerpos a la tierra y las órbitas se acercaron, impactaron uno de estos cuerpos contra y lo reventó por la mitad y explotó. Es como un astro de luz. Por eso tantos mitos de la antigüedad dicen, en el tiempo antiguo, Dios luchó una batalla contra los dragones en los mares y reventó la soberbia de Rahab y rompió cabezas de dragones en los mares. No sé si nunca lo han leído en los Salmos de David, en Job, Isaías. ¿No lo han leído nunca? Sí. Dice, tú rompiste, reventaste cabezas de dragones en Me los suena mares la fábula un montón. y cogiste y heriste el orgullo de Rahab, ¿no? Y en aquel tiempo fue dividido y partido por la mitad las cabezas del dragón. ¿Y cuáles son los restos? En una personaje de la vida. Se partió en 2 pedazos, uno por aquí y otro pedazo por aquí. Este pedazo se quedó fijo según la órbita. Es decir, imagínense que esta es la Tierra, este es el cuerpo que reventó contra ella. La Tierra le llamo porque era la más original. Okay. Reventó, impactó y voló por todas partes. La parte central fue la que menos se alejó y volvió otra vez a su eje. Entonces se quedó en el centro. Entonces, la parte más central de aquí
volvió al inicio. Supongamos que esto y esto impactan y se revienta y se parte en 8 pedazos principales, pero uno de ellos se quedó en el mismo lugar, que es la Tierra. Los otros 7 se quedaron desperdigados alrededor con sus otros pedazos grandes: Júpiter, Saturno, Marte, Mercurio, la Tierra. O sea, que lo que son los planetas del sistema solar Sí. son los restos de todo. Sí, entonces los dioses se tomaron cada uno de esos lugares. Cada uno de los 7 dioses se cogió uno de esos sitios. Y a partir de ahí tomaron eso como referencia para dominar los 7 cielos inferiores, los 7 cielos del caos. ¿Se puede decir lo mismo de otras galaxias, de otros sistemas solares? ¿En qué sentido? Que sucedió lo mismo. Sí, algo parecido sí ocurrió. Y mira que hay millones. Sí, algo parecido ocurrió. Solo que este es punto de referencia porque la Tierra es el ángulo, ¿cómo se diría? El punto de referencia del mundo donde las cosas empezaron a desarrollarse con respecto al arrepentimiento, el punto eje. Por eso no llegan muchos a decir que la Tierra es el centro del universo, porque lo es. Lo es. Sí, lo es. Entonces, el abismo se quedó en lo que es la Tierra. El resto se quedó en nosotros cuerpos. Reventaron, impactaron, chocaron. ¿Sí? En todos estos cuerpos están las fuerzas de la luz y aquí están las fuerzas de la oscuridad. Ellos se enfrentaron unos contra otros en el cielo. Todos se esparcieron menos la Tierra. Tierra que Claro, fue el pedazo que menos se alejó del impacto y volvió otra vez a su punto de origen. Quedó más pequeña, pero toda la oscuridad y el abismo quedó concentrada en ella. Sí. En los otros cuerpos quedan los elementos más livianos, digamos, ¿Y cómo es que quedó redondo? por la fuerza de gravedad y por otras fuerzas invisibles que rigen el eje, el mantenimiento de la Tierra. Son 9 dioses que hay en el centro de la Tierra que mantienen la gravedad y el eje control de la Tierra. ¿Bien hasta ahí? Entonces hubo una batalla en el cielo, se enfrentaron la luz y la oscuridad, y una división entre la luz y la oscuridad, y se enfrentaron los dragones contra las fuerzas de la luz, y hubo un enfrentamiento durante mucho tiempo entre esos dos bandos. Es una de las grandes historias de la enfrentamiento de la luz y de la oscuridad. Para todo eso, increíble. Ahora, ¿qué pasó? 2 cuerpos principales salieron de aquí, en lo que refiere a la fuerza de la oscuridad. Este se llama Behemoth. ¿Sí? Que significa hipopótamo en español. Y este se llama Leviatán. Ajá. Es el que más se... Sí, que significa ballena. Y ambos, cuando estaban unidos, se llamaban el tanín, es decir, tanín, que quiere decir cocodrilo. El tanín. Pongo tanín porque el tanín suele traducirse realmente en casi todas las traducciones de la antigüedad como dragón. El dragón estaba constituido por Behemoth y Leviatán. Cuando fue vencido, fue reventado por la mitad. Behemoth fue llevado al centro de la tierra, al abismo, y Leviatán fue forzado a huir y escapar, ser errante en los 7 cielos. Leviatán entonces identifica todo el reino de la oscuridad que se mueve en los 7 cielos del caos. Acuérdense que hablamos de la región del caos. ¿7 cielos o 7 planetas? Los 7 planetas representan 7 ubicaciones dentro de los cielos que hay en el caos, como punto de referencia. Bien, y Behemoth se fue al abismo. Entonces, ¿qué hicieron? Construyeron la tierra nuevamente, o sea, la tierra revivió, pero ahora su corteza iba a ser un claustro para Behemoth. O sea, que está dentro. Sí, el abismo. El abismo fue limitado por la corteza de la tierra y mandaron a Behemoth a las partes bajas y no puede salir. Mientras Leviatán fue mandado fuera. ¿Por qué? Porque si ellos mantenían unidos iban a tener victoria por encima de Adonai. Para que Adonai tuviese la supremacía por encima de los dioses, dividieron a Leviatán y a Behemoth. Leviatán se quedó con 5 jerarcas y Leviatán se quedó con 7 jerarcas. El jerarca principal de estos 5 se llama Belial, el inicuo, el hijo de la perdición, el falso profeta, que subirá al abismo, bien, y hará grandes señales. Y estos 7, Leviatán, que llama la serpiente antigua, bajará del cielo al final de los tiempos para ayudarle. ¿Le suena el Apocalipsis? Sí. Y vi una bestia que tenía 2 cuernos y profetizaba cosas y blasfemias y demás, y también bajó el dragón y le dio su poder a él y a la bestia. Y la bestia es la estupidez, que también subirá. Entonces, ¿bien hasta ahí? ¿Y la estupidez ahora está con Behemoth? ¿Qué?
¿La estupidez ahora está con Guillermo? Como dice que subirá, Sí, la estupidez después con el tiempo baja aquí, pero en este aspecto cronológico todavía no estaba. él ahora mismo está desaparecido, ¿no? En este aspecto histórico, él está con ellos son vencidos, él está todavía en la lucha contra todo, contra la luz. Él se alía con esto, está trabajando con estos. Es un tipo de reciclaje. Con el tiempo, cuando él es vencido y pierde poder, al final se va con estos 5. Por eso se va al abismo y se queda regiendo con ellos. ¿Sí? Le llaman el señor de los voladores o de las moscas, Baal Zebub. ¿Y qué es de los supuestos seres que viven dentro de la Tierra? Pues como dijo este hombre americano, este hombre que... Sí, bueno. ¿Quiénes son esos que están bajo la Tierra? Ok, ahora sí. Que él tuvo aquí Bien, el abismo, aquel encuentro. La hermandad la blanca. constitución del cielo. La hermandad blanca. Sí. Bien, fíjense la idea de cómo lo puse aquí, cómo los cuerpos que venían con el sol reventaron contra el planeta original, lo dividieron. Aquí puse fanes, ahora explico por qué. Cuando la Tierra se reorganizó, las autoridades, cuando la luz proyectó contra ellos, hubo un individuo que se personificó de parte de la luz de arriba, un ser, que cuando vino esto, un ser de luz. Y ellos lo vieron y dijeron, wow, qué personaje tan tremendo. Él personificó la luz de arriba que les dijo, vuestro reino será quitado y la gente de arriba vendrá a este mundo y les quitará el poder. Y ellos dijeron, hagamos un hombre imagen de ese ser, un ser humano, y a ver si nos puede dar luz. Ellos pensaron eso, pero no sabían cómo crear un ser, solamente se quedaron con la idea.